Universidad Panamericana, Maestría en Historia del Pensamiento. La mujer en la antigua Grecia, ideas y contenidos filosóficos de mujeres en la antigüedad, por Luis Jesús Arias Campos. A lo largo del curso, nos hemos cuestionado si ideas y contenidos filosóficos escritos por mujeres han sido tratados con el mismo rigor y objetividad que el producido por sus contrapartes masculinas, o si existen preguntas o temas filosóficos preponderantemente femeninos. La respuesta a la primera pregunta es negativa, en cuanto que ha existido una injusticia epistémica en contra de las filósofas de la antigüedad y de la mayor parte de la historia del pensamiento en general. Esto es, se ha excluido e incluso eliminado siquiera la posibilidad de estudiar lo dicho por mujeres por el simple hecho de ser mujeres. No obstante, también es verdad que en las últimas décadas se ha hecho un esfuerzo importante por rescatar estos contenidos filosóficos aportados por mujeres, que se pueden rastrear inclusive de fuentes de la antigüedad. Esto sugiere que los mismos han sido excluidos, ya sea por el contexto sociopolítico de la mujer en la antigüedad, pero también en épocas posteriores, o, lo que es peor, recientes dentro del largo curso de la historia de las ideas. Incluso ante la falta de voces femeninas, tenemos una visión de lo femenino a través de autores masculinos que han intentado mostrar esta visión, aunque desde sus propios contextos y limitaciones. Tal es el caso de Homero, quien en la Ilíada y la Odisea nos da una perspectiva de diferentes personajes femeninos como las diosas Hera, Atenea y Afrodita, con participaciones incluso en las batallas, o de Helena, que muestra una visión negativa de la mujer y que se contrapone a lo presentado en Penélope, el ideal de la mujer virtuosa, leal y astuta. Safo de Lesbos, en su figura de poetisa y personaje real de la antigüedad, aunque no sin muchos tintes míticos y especulativos por lo poco que sabemos de ella, nos revela una pista sobre la segunda pregunta que nos hacíamos al inicio. Su lírica resalta de manera muy llamativa y evidente ante la épica de Homero. Nos revela un mundo igual de rico y extenso que el mundo de las aventuras y gestas heroicas, el mundo interior del individuo y del deseo. Así que esto apuntaría a que es verdad que la perspectiva femenina puede aportar ópticas y contenidos distintos y valiosos en el pensamiento humano. Otros ejemplos de autores masculinos que usan personajes femeninos fuertes son Sófocles con Antígona y Aristófanes con Lisístrata, que nos muestran un intento de visión desde lo femenino y que plantean una perspectiva de la mujer que no necesariamente se deben interpretar desde un contexto negativo, sino todo lo contrario, o que, inclusive, en el caso de que Aristófanes busque burlarse de cómo las mujeres logran la paz y los hombres no en su comedia, da muestra de que en la antigüedad sí se pensaba en el rol de las mujeres dentro de la sociedad y la polis. Tal es el caso del papel de las hetairas y cómo éstas pudieron ser la voz verdaderamente femenina en la antigua Grecia. Sí, muy acotadas y limitadas y seguramente incluso en un ambiente hostil y netamente masculino, pero una vez femenina, al fin y al cabo. Tenemos el ejemplo de Aspasia de Mileto, pareja de Pericles y que es otra figura femenina real con una influencia tan grande que el mismo Platón la hizo pronunciar en su diálogo del Menéxeno un discurso fúnebre que llamaba al hermanamiento de todos los atenienses al ser hijos de la misma madre, la tierra ática donde vivían, y del mismo padre, la ciudad de Atenas, y a quienes debían proteger incluso con la vida. Pero de nuevo, ¿por qué hablamos entonces del Menéxeno y no de la Aspasia, en todo caso? Las mujeres también han ocupado páginas de enorme relevancia en dos de los filósofos más importantes de la antigua Grecia, Platón y Aristóteles. Por un lado, Platón da en su República con un punto clave de la injusticia que se ha presentado en contra de las mujeres en la civilización occidental. ¿Cómo esperar que destaquen en distintas áreas si no se les educa en las mismas y de la misma manera que a los hombres? Es cierto que lo anterior se debe matizar según la época, el lugar e incluso casos particulares,
Pero aún con estas limitaciones, hubo mujeres que sí destacaron, algo que solo debe resaltar aún más sus logros. Por otra parte, Aristóteles en su Política, pese a que reconoce que tienen la misma dignidad que el hombre, considera que deben ser gobernadas por su marido por la mayor virtud en este último, o por considerarlas menos racionales que los hombres, algo cuyo significado hoy en día se sigue discutiendo. Además de todo lo anterior, se dieron casos de escuelas filosóficas donde se sabe que participaron mujeres y muchas de ellas de manera eminente. Tal es el caso de las pitagóricas, las cínicas, las epicúreas y las estoicas. Destacan las pitagóricas por el elevado número de filósofas que se incluyen entre sus listas, quizá por ser una escuela con un código de normas de conducta y de vida estricto, y que fomentaba su práctica desde la comunidad. El autor francés del siglo XVII, Gilles Ménage, presenta un recorrido por las filósofas de la antigüedad, y se basa inclusive en fuentes originales de esta época, como comentábamos al inicio del video. Tal es el caso del listado de las 16 pitagóricas célebres elaborado por Jámblico en su obra Vida Pitagórica, de entre los siglos III y IV de nuestra era. Ménage nos da cuentas del caso de la filósofa cínica Hiparquia del 300 a.C. Dentro de las epicúreas, de Temista, siglos IV y III a.C., a quien el mismo Cicerón llegó a mencionar como una figura de gran inteligencia o de quien Lactancio se refería como la única mujer filósofa, y que, según las fuentes, era amiga del mismo Epicuro. Dentro de las estoicas, Ménage menciona a Porcia del año 42, a Arria del 42 a.C. y a Teófila, siglos IV a III a.C. Destacan las figuras de las pitagóricas Teano, esposa de Pitágoras, según varias fuentes, y de sus hijas, Mía y Arignota, y de otras hijas de Pitágoras como Damo y Sara, o de Tímico, de quien se cuenta que cercenó la lengua con los dientes para no revelar un secreto pitagórico a un tirano, todas ellas de entre los siglos VI a V a.C. Mención especial merecen Hipatia de Alejandría, famosa astrónoma, matemática y filósofa neoplatónica del siglo IV y V de nuestra era, además de Macrina la joven, hermana de Gregorio de Nisa y que destacó por sus aportaciones y tratamiento de los temas del alma, la inmortalidad de la misma, la resurrección y sobre la muerte, mismas que son retomadas en la obra de su hermano. Si bien es cierto que se pueden presentar muchas contradicciones y retrocesos frente a avances, como es el caso de Platón y Aristóteles, o inclusive analizando las ideas de un mismo autor con respecto al tema de la mujer en la antigua Grecia, a lo largo de estas semanas hemos podido comprobar que la semilla de esta inclusión de la mujer, así como el reconocimiento de su participación en la filosofía y su relevancia en este campo y en la sociedad, se pueden encontrar, aunque de manera muy imperfecta y limitada, en los orígenes mismos de la civilización occidental, a pesar de tener un recorrido más bien turbulento y lleno de accidentes y retrocesos que todavía hoy en día sigue su camino. No queda más que hacernos mirar a nosotros mismos aquello que sí podemos cambiar de forma directa, nuestras propias perspectivas y actitudes, con el objetivo de reducir esta brecha cada vez más.